Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a esta nueva edición de Business Night Talks. Estamos aquí junto con Ricardo Fernández, Managing Partners de AmRock, que tiene muchas cosas que contarnos. Ricardo, bienvenido y gracias por aceptar esta entrevista. Gracias por la invitación, Jorge, y acá para lo que se necesite en esta conversación. Muy bien, Ricardo. Cuéntanos cómo has ido construyendo tu carrera, ¿no? Desde el Ricardo que estuvo en la universidad hasta el Ricardo que está hoy aquí con nosotros. Wow, no sé cuánto tiempo tengamos, ¿eh? O sea, porque es una historia muy larga. Ya de ese Ricardo no sé cuánto me acuerdo. Mira, yo comencé a trabajar estudiando y me ocurrieron un montón de contratiempos. O sea, mis primeros años fueron muy accidentados, por decirlo de alguna manera, porque yo entré a la universidad muy joven. Yo terminé el colegio chico, por alguna razón me pusieron en el colegio muy chico y era 2 años menor que el resto de mi promoción, y entré a la universidad a los 15 años, muy, muy inmaduro, y no me fue bien al comienzo. A pesar de que yo era un buen alumno en el colegio, no me fue bien al principio en la universidad. Empecé a estudiar ingeniería, perdí como 2 años. Después empecé a estudiar economía, y cuando estaba estudiando economía en la Universidad del Pacífico, entré a IBM, a mi primer trabajo, y ahora vas a ver casi que mi único hasta lo que estoy haciendo ahora, porque estaban contratando en esa época, te estoy hablando de fines de los 70, yo entraba en el año 79, en septiembre. Salió un aviso en el periódico invitaban a universitarios, ¿no?, a que nos presentemos a hacer una carrera en IBM. Así que dimos exámenes un montón de gente. Para hacer la historia corta, a los 2 meses, después de un proceso de éramos como 1.500 personas, entramos 3 personas, y empecé mi carrera en esta compañía desde probablemente el puesto más bajo del escalafón, digamos, de la compañía. Pero es una compañía que siempre tuvo dentro de sus políticas hacer crecer a sus ejecutivos, y hasta hace muy poco, yo conocí, en los más de 30 años que estuve, creo que una sola vez, antes de los 2000, y ahora hay un poco más, contratábamos de afuera, o sea, alguien que venga a ser gerente o alguien que venga a ser un ejecutivo. Esto cambió en la segunda década de este siglo, pero hasta ese entonces todos los gerentes, directores, vicepresidentes venían de las canteras de IBM. Esa era una obsesión para quienes formaron esta compañía. Entonces uno, cuando iba para quedarse 10 años, 20 años, 30 años, o para terminar su carrera. Entonces hice mi carrera ahí. Empecé, como te dije, en los 80, después operador de computadoras. Durante muchos años cometí el error nuevamente, después de entrar a IBM, de dejar mi carrera, otra vez, la universitaria, porque no podía estudiar y trabajar específicamente en la Universidad del Pacífico, que era muy rigurosa con sus horarios. Y luego de algunos vaivenes en otras universidades, me ocurrió una anécdota más o menos que marcó mi carrera en IBM, cuando un ejecutivo de ese entonces, con el cual yo conversé para que me dé guía de carrera, le dije: ¿cómo crees que yo debo proyectarme? Y me dijo: para empezar a proyectarte, acuérdate que en esta compañía, si no tienes un título universitario, no vas a ir a ninguna parte. Y tú ya tienes como 5 años en esta compañía, 4 o 5, y no has terminado ninguna carrera. Entonces, volví a empezar la carrera universitaria a los 22 años, después de haber empezado a los 15, ahora empecé a los 22. Y estudié en la Universidad de Lima. Afortunadamente ya hice una carrera estable, trabajé y estudié al mismo tiempo, y tuve mis 2 hijos también en ese momento, en ese trayecto. Y comencé a escalar posiciones dentro de la compañía, un poquito tarde, digamos, ¿no?, porque perdí un tiempo en la carrera. Y después me pasé por todo IBM. O sea, he estado en la parte técnica, he sido analista de sistemas, viajé mucho instalando sistemas que se desarrollaban dentro de IBM. Recuerdo que a principios de los 90 me fui a Australia a traer un sistema de precios para instalarse en Latinoamérica. Conocí otras culturas. IBM me ha dado mucha
oportunidad de ir a muchos países, digamos, y a compartir con un montón de culturas. Y luego de 15 años en la parte técnica en IBM, se me presentó otro punto de inflexión, digamos, dentro de esta compañía, donde me ofrecieron pasar al área comercial, donde un amigo mío, que era gerente en el área comercial de IBM, me dijo, oye, tú tienes un perfil como de ventas. Y yo pensaba que no, yo pensaba que yo odiaba vender. Pero de alguna manera tomé el reto, me pasé al área comercial y comenzó una nueva carrera para mí, 15 años después de haber entrado en IBM. Con la curiosidad de que yo, bueno, 15 años después tenía, en el año 94, iba a cumplir 33 años, 32 años tenía más o menos. Empecé a ser vendedor junior, digamos, con gente que en ese momento tenía 24, 25 años, eran menores que yo, todos. O sea, después de mucho tiempo siendo el menor en todo, ahora empecé a ser el mayor en estas circunstancias. Claro. Pero afortunadamente, como ya había, a pesar de que no había experiencia en ventas, había experiencia trabajando, había experiencia asumiendo responsabilidades, había experiencia con clientes ya no externos, pero sí internos, hizo que mi proceso, digamos, de maduración en el área comercial creo que se acortó. Y tuve la fortuna de que me ofrecieron mi primera gerencia 3 años después de que estuve como vendedor, y me enviaron a Venezuela. Me enviaron a Venezuela a ser gerente de la unidad de computación personal de IBM. Si me permites interrumpirte, claro que sí. Un ratito, voy a hacer trampa, voy a confesarlo con la audiencia. Tengo el gusto de conocer a Ricardo hace algunos años, sé de dónde viene, sé a dónde va esta historia, y quiero aprovechar ese conocimiento que tengo para hacerte una pregunta más bien personal, ¿no? En estos primeros 15 años que nos has contado, pareciera que empezabas pues en el pole position versus los demás, y de repente retrocedías un poco y nuevamente fuiste para adelante y nuevamente retrocedías un poco. ¿Cómo lo veías tú? No ahora, Mira, ¿cómo lo veías en ese momento? Es una excelente pregunta. Mira, a ver, no te voy a negar que yo tengo una naturaleza algo competitiva. Era mucho más impulsivo en ese momento, pero sobre todo era muy rebelde, ¿no? Era un momento en que, a pesar de que yo entré a una compañía como IBM, que era una compañía donde tú todavía tenías que usar camisa blanca y corbata y terno oscuro, yo andaba, como me creía más inteligente que todo el mundo, pues no con terno oscuro, sino con terno claro, con los pelos largos, me dejaba barba, porque pensaba que era suficiente con, según yo, el talento. O sea, con una arrogancia realmente que hoy día me da hasta vergüenza confesar, digamos, ¿no? Pero era así. Entonces, cuando empecé a darme de golpes y a decir, el éxito no significa que tú puedas sumar más rápido que el promedio de la gente o que puedas hacer operaciones aritméticas con cierta facilidad, sino significa constancia, significa esfuerzo, significa responsabilidad y sobre todo significa empatía con el resto de gente, digamos, ¿no? Entonces, en ese momento yo llegué a pensar que estaban siendo injustos conmigo. En ese momento yo pensé, ¿por qué tengo que terminar una carrera universitaria, que era lo que me obligaban, según yo, si lo que yo estoy haciendo y lo que voy a hacer en IBM lo voy a aprender acá, en la cancha? Porque habían planes de entrenamiento, siguen habiendo muy buenos, te entrenaban dentro, lo que yo aprendí a programar lo aprendí en IBM. Y una persona que era el gerente general en esos momentos en IBM me dio una lección que hasta ahora me recuerdo. Billy Guzmán Barrón era gerente en ese momento, gerente general, y me dijo, mira, Ricardo, yo no quiero que estudies una carrera, porque es más, si quieres, puedes ser ingeniero, puedes ser economista, puedes ser administrador de empresas, puedes ser contador, no me importa. Yo quiero saber que tú tienes la disciplina suficiente para empezar algo, empezar una carrera universitaria que toma 5 años y que la puedas terminar. Eso a mí me dice
eres capaz de asumir retos mayores. Así que es eso lo que necesito. Necesito que tengas esa disciplina y sin duda vas a aprender cosas. Pero sobre todo tienes el rigor, tienes la disciplina y para nosotros es importante que nuestros ejecutivos tengan carrera universitaria. Es una condición de la compañía donde has entrado y esa era la condición y tú lo sabías el día que entraste. Entonces tuve que quedarme calladito y empecé a... O sea, empecé a darme cuenta, despacio, hubiera sido mejor que sea más rápido, pero empecé a darme cuenta que tenía que darle la razón más veces de la que yo creía a quienes tenían la experiencia y habían recorrido un camino que yo no respetaba. Yo como chico rebelde y medio arrogante no respetaba esas canas. Y las aprendí a respetar y cuando empecé a hacerlo me empezó a ir mejor y me empezó a ir bien. Y poco a poco empecé a avanzar y tener gente un poquito menor a la cual podía yo de alguna manera ayudar, digamos, ¿no? Pero si tú me dices qué pasó en estos 15 años fueron probablemente los 15 años donde más entradas y... Porque hice un resumen, o sea, terminé la carrera en la Universidad de Lima, pero yo desde que salí de la Pacífico entré a 3 universidades distintas, que entré, el primer ciclo lo abandoné, entré y abandoné, o sea, entré a San Marcos, entré a San Martín, de Ricardo Palma y los abandoné. O sea, era muy indisciplinado, muy indisciplinado. Era bueno en lo que hacía en el trabajo, pero tenía un techo, digamos, ¿no? Entonces, me di muchos golpes, pero me prepararon para la siguiente fase, ¿no? Y de esos golpes se aprende. Sí, y creo que es donde más se aprende, ¿no? O sea, en realidad... Tú cuando ves una persona exitosa, cualquiera que sea, agarra cualquier CEO del medio, digamos, pensarás pues que le ha ido así toda su vida, que siempre ha sido el primero en todo, y seguramente lo ha sido. Pero yo creo, por lo menos en la experiencia que tengo conversando con gente que ha llegado lejos, no voy a decir el 100% porque siempre hay casos, que las excepciones que hacen la regla, la gran mayoría, y yo me incluyo no por exitoso, sino por carrera larga en ellos, de que donde más aprendes es en los errores. O sea, el error es lo que te permite aprender. Y el error ajeno no, el error propio. El error propio, claro, lo complicado es cuando cometes el mismo error 2 veces. ¿No? Entonces ahí tienes que ver si le has prestado atención realmente a la enseñanza o no, digamos, ¿no? Pero sí, yo creo que es lo que más nos enseña, lo que más nos empuja, y lo que uno tiene que tratar de trabajar, y en eso me han ayudado, he tenido la fortuna de tener buenos mentores, es manejar la capacidad de frustración. Y es lo que uno tiene que tratar de hacer cuando ahora tenemos con la edad la capacidad de mentorear a otros chicos, ¿no? El error te lleva a aprender, pero es peligroso si no lo manejas bien porque te puede frustrar. Digamos, ¿no? Son puntos de inflexión, son puntos en los cuales uno va viendo de qué está hecho y va viendo cómo pasa a la siguiente etapa, ¿no? Claro. Y en tu caso sucedieron, cambiaste. Tuve suerte. Bueno, hubo algunos errores que me llevaron a cometer el siguiente y el siguiente, pero afortunadamente pude salir, tuve un buen entorno, la familia ayuda, los amigos ayudan, en mi caso mi pareja, mi esposa ayudó mucho, o sea, ayuda el entorno y ayuda la formación y ayuda las ganas que tienes. Claro. Las ganas que tienes creo que son fundamentales. Y ahí te vino un primer punto de inflexión donde te invitan a ser un funcionario expatriado. Exacto. Y eso normalmente es un acelerador en todo sentido. Lo es. Y en mi caso no fue distinto, porque llegas a un país, bueno, no extraño, porque es un país al cual yo había ido algunas veces por temas de trabajo, pero nunca había vivido, digamos, ahí. ¿Llegas a Venezuela en qué año? En el año 97. Yo estuve los 2 últimos años del gobierno de Caldera y el primer año de Chávez, el 99 que fue el primer año de Chávez.
Todavía era una precioso Venezuela Caracas. vibrante, una Venezuela donde era la capital gastronómica de América, probablemente se comía muy bien, la noche caraqueña era espectacular, era una ciudad que respiraba mucho, hice muchos amigos, gente de primera realmente. Eh, Me fue bien, afortunadamente, y de ahí inclusive ni siquiera regresé a Lima, sino me enviaron 2 años a Florida, a Miami, a otro puesto, a una gerencia regional también de software, porque en Venezuela estuve manejando el área de computación personal, que eran las PCs. Claro. En ese momento IBM vendía PCs, antes que se deshaga de Sí, las sí. PCs. Y después pasé al área de software y estuve 2 años más en Miami. Eh, y ahí hubo un acelerador. O sea, yo cuando salí sin tener un cargo gerencial a fines del 96, principio del 97 de Lima, estuve 3 años en Venezuela y 2 años en Estados Unidos. Regresé a Perú habiendo, digamos, en términos de carrera dentro de IBM, habiendo avanzado algunos pasos importantes, digamos, ¿no? O sea, me habían acercado más a los puestos ejecutivos eh, y además el regreso a Perú me trajo también como consecuencia, y eso creo que tú lo sabes porque lo hemos conversado en algún momento, las ganas de algo que yo pensaba que era imposible antes de salir de Perú, era tentar la gerencia general de IBM Perú, eh, porque cuando yo salí de Lima hacia Caracas, yo no tenía ni siquiera un puesto de una gerencia de primer nivel, digamos, ¿no? En cambio acá pensé que sí podía tener la oportunidad de tentar esa gerencia. Y eso fue lo que pasó cuando regresé, empecé a hacer, a mirar. A mí me enseñó una vez un gerente amigo mío que no siempre es posible, pero uno tiene que intentar, y eso yo trataba de hacerlo con la gente a la cual he podido tener la oportunidad de aconsejar. Cuando a ti te dan un puesto, siempre tratar de pensar cuál es el siguiente que vas a tener. Y si son dos siguientes, mejor. No está en tu poder que tengas el siguiente o el siguiente, pero te da un sentido de dirección, te da un sentido de hacia dónde apuntar, y después la vida te puede llevar por otros lados. Pero el saber que en tu cabeza hay un objetivo más allá del puesto que tienes ahora, te ayuda a pensar más estratégicamente, te ayuda a pensar más en el largo plazo, ¿no? Entonces, cuando yo vine acá, yo quería ese puesto y pensaba que era el subsiguiente. Eh, para hacerte la historia corta, yo llego en el año 2000. O sea, porque apenas llegué a Lima, volví a irme, estuve 6 meses y me volví a ir a Estados Unidos 2 años más y después regresé allá por el año fines del 2005, comienzo del 2006. Y ahí es donde yo pongo en mi cabeza o en mi mente el objetivo de ser gerente general. Pasaron 2 gerentes generales antes que yo y no me dieron oportunidad. Y en la tercera, es decir, en el año 2012, 6 años después, se me dio la oportunidad y me dieron este puesto, que era el que yo quería. Mi abuela tenía una frase, ¿no? Que no me lo olvido. Él siempre me decía, cuando era chico, ten cuidado con lo que deseas porque a veces se cumple. Porque exactamente. ¿Qué pasó cuando tuviste el ansiado cargo? Bueno, fue uno de los momentos más vívidos que tengo en los recuerdos, digamos, de IBM y de los más felices, evidentemente, si es que no es el más feliz. Eh, fue, además casi se me va de las manos, inclusive la última vez, porque cuando yo pensaba que tenía todos los boletos comprados para el puesto, porque la persona que dejaba la posición, que era un amigo mío, yo sabía que la iba a dejar, sabía que se iba a nombrar otro gerente, y según yo era la persona que iba a estar sentado en esa silla. Y como un mes antes, el que era mi jefe en ese momento, que vivía en Miami, me dijo: Ricardo, pero me parece que no eres tú. Y entonces hice algo, me fui a buscar a quien sería el gerente de los gerentes generales, que era un uruguayo que ya no está en IBM, pero que vivía en Buenos Aires, a hacer, o sea, me subí a un avión y me fui
a pedirle una entrevista para entender por qué no era yo y para tratar de convencerlo de que era yo, digamos. Y afortunadamente ocurrió. Lo convencí. Después hemos conversado mucho con él de esto. O sea, me dijo, no estabas en la terna antes de esta reunión, ahora estás en la terna y probablemente con un poquito de ventaja sobre los otros. Afortunadamente al final sucedió. El atreverse fue un valor que apreciaron mucho en ese momento. Sí, el atreverse, exactamente, el quererlo de esa manera. Y como yo tenía la fortuna de haber estado estudiando ese puesto los últimos 5 años, cuando me preguntaba qué ibas a hacer, casi que tenía una lista de cosas que yo quería hacer. Digamos, no era que, o sea, yo me había preparado mucho para ese puesto. Entonces, es como cuando vas a un examen, te preguntan todas las capitales, tienes todas las capitales, te preguntan de Asia, tienes de Asia, de África, tienes. Yo tenía todas las respuestas, evidentemente en la teoría. Claro. Después había que ejecutarlas, digamos, ¿no? Pero por lo menos la teoría la tenía clara, el empuje lo tenía claro, y tenía afortunadamente un track record decente, digamos, en IBM, y él tomó un riesgo conmigo. Y después afortunadamente nos fue bien, pasé un poco más de 4 años, sí, 4 años y algo, muy buenos, quizás mis mejores años en IBM, quizás no, mis mejores años en IBM, o sea, mis años más felices en IBM, digamos, ¿no? Porque el puesto de gerente general en muchas compañías es un puesto que es muy 360, muy completo, porque tienes gestión de estado de pérdidas y ganancias, tienes resultados, pero sobre todo tienes manejo de equipo y manejo de gente y gestión de personas. Y para mí la gestión de personas es una de las labores que más satisfacciones me ha dado. ¿Y en algún momento sentiste que aquellos que eran tus amigos y pares cambiaron hacia ti cuando subiste a gerente general? Afortunadamente no, o lo escondieron muy bien, pero yo no lo sentí. Yo nunca sentí una diferencia en el trato, nunca sentí... hay algunos detalles en general que dan esa oficina que es un poco más grande y que tienes que pasar por la secretaria a veces, y yo traté de evitar, yo le puse inclusive un tope a mi puerta, me acuerdo, para que no se... Mi puerta cuando yo la dejaba abierta se cerraba, para que se quede abierta, dando un mensaje, digamos, subliminal, que mi puerta siempre está abierta. Pero no puedes evitar que siempre hay en cualquier compañía una suerte de halo con respecto a la oficina del gerente general, digamos, ¿no? Entonces tú tienes que hacer un esfuerzo para que eso no sea así, para dejarles claro que tú quieres tener cercanía. Si no lo mencionas, la cercanía no es tácita. Yo creo que tienes que mencionarlo y a la vez vivirlo y a la vez comportarte de esa manera también. Claro. Seguro, ¿no? Pero ya lo que salía de tu boca no eran palabras de Ricardo, sino de IBM, ¿no? Sí, es verdad, pero siempre traté de que sean que se entiendan como palabras mías. Siempre intenté, y acá regresamos a lo de los errores que tú mencionabas hace un rato. Ese fue uno de mis pilares, digamos, en el mensaje que yo tenía con el equipo. Eh, y eso es algo que yo sigo sosteniendo ahora, inclusive en mi nueva vida como buscador de talento ejecutivo, ¿no? Que es, en el error no solamente se aprende, sino el error debe permitírsele a tu equipo. Y yo hasta me atrevería a decir, hasta en la palabra es alentarlo. O sea, atrévete a pesar de que haya la posibilidad de que te equivoques. Porque si no, en una época en la que estamos ahora, con el cambio es tan violento y a cada rato, la gente por el temor a no equivocarse, no hace cosas. Entonces, tú tienes que alentarlos a equivocarte y enseñarles o demostrar cuando tú te has equivocado también, que es un poco contraintuitivo con respecto a los estilos de liderazgo del siglo pasado, donde el jefe no se equivoca. Digamos, yo creo que el jefe o el gerente o el líder moderno tiene que tener vulnerabilidad y esa vulnerabilidad tiene que estar expuesta en su team, en su equipo. Su equipo tiene que ver que su jefe también se equivoca. Entonces eso le da licencia a los miembros de los equipos a que también se puedan equivocar. Y a través de una equivocación
rápido, porque cuando tú haces un proyecto, y siempre dan el ejemplo pues, de las casas, digamos, ¿no? Eh, es mejor equivocarte al principio, porque imagínate si te equivocas en los cimientos y te das cuenta que te has equivocado cuando estás en el quinto piso, tienes que botar todo abajo. Entonces, lo que dicen siempre, sobre todo ahora con las metodologías ágiles que están tan de moda, equivócate rápido, porque cuando te equivocas muy adelante has perdido todo este tiempo. En cambio, si me equivoco en el día uno, en el día 2, en el día 3, porque me he empezado a atrever a hacer cosas, va a ser más fácil reiniciarme. Ujú. Entonces, eso me permitió tener esos equipos y eso me permitió, creo, tener la cercanía y la confianza de que la gente pueda venir a la oficina y decirme, tengo un problema acá, me he equivocado, sin temor a la represalia, ¿no? En este transcurso, casi más de 20 años, entre que entraste, llegaste a la gerencia general, no solo hubo muchos cambios en ti, sino muchos cambios en IBM, ¿no? De máquinas de escribir con mainframes, PCs, salieron de todo eso, ahora era software, ahora es servicio, ahora consultoría. ¿Cómo fue ese proceso de reinvención organizativa y personal? Sí, yo creo que quienes estuvimos en esa época en IEM hemos sido testigos de excepción. Quienes vivimos en el mundo de la tecnología en general, hemos sido testigos de excepción de cómo los modelos de negocio y las propuestas de valor han ido evolucionando y cada vez más rápido, ¿no? Porque tú tienes la historia, me voy a poner en IBM, que es el caso que más conozco, digamos, de los mainframe que empiezan, pues, estas máquinas grandotas, los 60, los 70, los 80, se van achicando las máquinas, vienen los PCs en fines de los 80, 90, y estas PCs, que eran una línea de negocios que daba cierto margen en IBM, fue el primer campanazo de la comoditización de la tecnología, por llamarlo de alguna manera. Porque parpadeamos 2 veces y había PCs hechas en China, hechas en Europa, hechas ensambladas en un montón de partes del mundo, vendidas a las 2/3 partes o a veces la mitad de las nuestras, con poco con poco que ofrecer como valor fuera de las 3 letras para que me paguen la diferencia de precio. Entonces IBM se da cuenta que tiene que salir de ese negocio porque IBM siempre apostó al valor y no al volumen. Bueno, con el hardware empezó a pasar lo mismo. Las máquinas, los mainframes, los servidores empiezan a, a- a fabricarse en masa y IBM migra hacia el mundo de servicios, ¿no? ¿Y qué cosa pasa además? Ya, no solamente IBM modificando su propuesta de valor, la tecnología modificando su propuesta de valor de hardware a software, de software a servicios, sino que adicionalmente los individuos que venden tecnología se encuentran clientes más educados. Antes el que vendía tecnología, en los 80s, 90s, te ibas a cualquier cliente y tú sabías 5 veces más que ese cliente y él te iba a creer todo lo que tú le decías. Hoy día anda a venderle tecnología a un cliente. Muchas veces sabe más que tú, porque la información está en todas partes. La información que antes era un bien escaso, hoy día es un bien del cual, que es al contrario, demasiado abundante y lo que tienes que saber es cuál información es la que es válida y cuál es la que no sirve para nada. Entonces ha cambiado totalmente, no solamente la tecnología que avanza más rápido, sino el enfoque de los que viven en tecnología y de cómo venden esa tecnología y cómo generan una propuesta de valor que sea importante, que sea interesante, digamos, ¿no? Entonces sí, estamos en un momento en que, bueno, y ahora con lo de la inteligencia artificial, fíjate, yo no estoy hace 5 años en tecnología, estoy en el mundo de búsqueda ejecutiva y ya no me siento con la confianza de ponerme en una mesa a hablar a pesar de que sigo leyendo, pero la rapidez con que la obsolescencia avanza es alucinante. Y pasando de la tecnología a las personas, hay pues ese temor de que la tecnología empiece a volver obsoleta a las personas, ¿no? Todavía estamos, ah, ¿cuánto tiempo nos queda? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es el desafío del profesional ahora?
Mira, yo creo que es súper interesante. La otra vez escuchaba una charla de un especialista de Microsoft y que hablaba sobre inteligencia artificial, fundamentalmente. Y por ahí me quedaron varias frases, pero una de ellas me gustó mucho, que es, y no importa la industria en la que estés, y te dicen, a ti, me voy a poner a mí, que soy un buscador de talento, no te va a reemplazar la inteligencia artificial. Quien te va a reemplazar es quien mejor use la inteligencia artificial. Es diferente. O sea, los seres humanos vamos a estar encima de este planeta y vamos a seguir estando. Y algún trabajo vamos a hacer. Porque el mundo tiene que balancearse, la oferta y la demanda tienen que balancearse. Quizá esto termine deviniendo en que ya las horas efectivas que trabajemos, que han ido achicándose a lo largo de la historia, pues de 20 a 15, a 10, a la conquista de las 8, terminaremos trabajando pues de repente 6 horas o 4 horas. Puede ser, ¿por qué no? Y las máquinas haciendo el resto. Puede ser. Pero no es que la inteligencia artificial venga a adueñarse de nuestras vidas y nosotros nos vamos a quedar y morirnos de hambre. Al contrario, esto va a levantar el nivel de vida en este planeta. Lo que tú tienes que hacer, si quieres ser competitivo, es ver, ok, yo tengo que ser el primero en usar y usar bien la inteligencia artificial. Y eso, el que pega primero, pega 2 veces en este mundo, ¿no? Entonces yo creo que estamos en eso. Hay que entender, hay que perder el miedo. Ujú. Sin duda hay temas éticos que se están trabajando, hay temas de moral que se están trabajando, ¿no? Con esto de las noticias fake, con esto de empezar a suplantar tu voz, seguramente has visto más de un ejemplo donde pueden pues, simular en un video que tú has dicho algo que no has dicho. Entonces la tecnología tiene que prepararse también para esta rama maligna, digamos, de los hackers, pero estoy seguro que eso va a ocurrir, Claro. ¿no? Estoy seguro que eso va a ocurrir. Finalmente va a ser una herramienta más que un fin, ¿no? Va a Y ser. Ricardo, tecnología, personas, ¿cómo hiciste ese salto? Mira, yo creo que fue natural. Yo creo que fue natural. O sea, lo digo ahora, con la perspectiva Cinco de años hoy. después. Con la perspectiva de hoy. En ese momento no estaba tan seguro. Lo que sí estaba seguro era que quería trabajar con gente. Cuando yo dejo IBM, y donde la verdad que fue como dejar mi casa, porque fue una salida totalmente planeada, con mucho tiempo, con mucho cariño, o sea, muy bien manejada. Salgo al mundo corporativo y mi gran pregunta era, ¿me quiero reenganchar trabajando con algún puesto ejecutivo o quiero hacer emprendedurismo o quiero hacer consultorías o directorios? Eso no tenía mucha más opción. Y encontré una intersección entre el trabajo corporativo ejecutivo y el emprendedurismo, que es entrar a esta compañía, AMROP, donde estoy hoy día, donde soy socio de la compañía, pero al mismo tiempo es mi trabajo de 8 horas, de todo el día. Entonces, trabajo para mí mismo. Y tenemos un equipo de gente, evidentemente. Entonces, sigo en el mundo corporativo, sigo interactuando con el mismo tejido empresarial con el que interactuaba cuando estaba en IBM, pero desde otro lado. Hoy día intentando ayudarlos a conseguir el mejor talento para sus empresas. Entonces, ¿qué cosa es lo que yo veía cuando conversé con Fernando Guinea y Federico Cunio, que eran los dos socios de AMRO, con quienes yo conversé para entrar a asociarme? Yo decía, durante mis años en IBM, debo haber tenido pues decenas o centenas de entrevistas eh, para nombrar o promover gente a lo largo de mis puestos y los países en los que he vivido. eh, He nombrado muchos gerentes y creo, de alguna manera, no perfeccionado, pero he educado una forma de ver las actitudes blandas en la gente, de ver si una persona trabaja en equipo o no trabaja en equipos, de ver si una persona tiene en la sangre el ser un cazador que va a vender o si es como dicen un granjero que se encarga de cuidar las cosas dentro de casa. O sea, ¿qué tipo de personalidades tiene la gente para hacer diferentes tipos de trabajo?
Eso lo vi en mis años en IBM y pensé que eso podía contribuir a tener un aterrizaje más tranquilo en Amrock. Y además tenía la vena comercial que la había pues, practicado durante muchos años. Entonces, al tener el foco en la gente y de alguna manera una experiencia comercial, creo que era la oportunidad perfecta. Y tengo la fortuna de que hoy día pienso que fue una excelente decisión. Por lo menos estoy feliz con lo que hago. Yo creo que si uno no se levanta todos los días pensando, eh, hay gente que dice saltando de la cama. Lo que pasa es que yo salto de la cama para salir a correr, no para trabajar, ¿no? Entonces, Claro. yo voy a correr antes. Pero siempre pensando en qué cosas vas a hacer y qué cosas va a ser diferente, cuando le pierdes la ilusión a eso, tienes que pensar si de repente mejor no te dedicas a otra cosa, ¿no? Claro. Yo afortunadamente no he perdido esa ilusión y ese optimismo. Ricardo, el headhunter es como un matchmaker. O sea, no solamente tiene que buscar un buen candidato, sino que sea un buen candidato para esta pareja, ¿no? ¿Cómo atas los cabos? Es súper bonito eso, porque lo que tú dices es correcto. A veces tú puedes tener un excelente gerente general, por ejemplo, un excelente gerente general con una hoja de servicios, digamos, de logros impresionantes, pero que trabaja, y voy a poner un ejemplo obvio como para que se entienda, pero que trabaja compañías que son sólidas y que lo que tienes que hacer es consolidarlas en el mercado y ir generando eficiencias, ir generando productividad. Ese gerente general probablemente no sea el que tú necesitas para una compañía que está en situación de crisis y que tengas que levantar, o en una compañía que acaba de comprar otra y que lo que tiene que hacer es crecimiento explosivo, o que tengas otra compañía donde el problema sea que tengas un problema de clima que tengas que solucionar, o compañías donde el directorio es un directorio familiar, donde manejar a un grupo familiar exige muchísima cintura, como se dice en términos criollos, o si es un directorio corporativo, que lo que necesita más bien es que tú seas muy concreto y muy objetivo. Entonces son lo que se le llama el clima o la cultura, mejor que el clima, perdón, la cultura en cada empresa es distinta. Y no solamente es la cultura distinta, sino la cultura tiene momentos de humor. Puede ser una cultura muy cercana, muy horizontal, pero está en un momento de expansión o está en un momento de consolidación. Puede ser una cultura vertical y que también está en diferentes momentos. Entonces, cuando tú vas a buscar un puesto, lo primero que tienes que hacer es sentarte en la compañía, en este caso para nosotros, nuestro cliente, y entender ese cliente. Por eso, cuando uno genera relaciones con clientes, tratamos de que sea en el largo plazo, porque la siguiente reunión o el siguiente ejecutivo que tienes que buscar para ellos, ya no tienes que hacer este proceso de saber cómo es esta empresa es una empresa cercana, esta es una empresa que le gusta tener a su gente tantos años en el mismo puesto, esta es una empresa donde el directorio tiene A, B o C características, esta es una empresa donde de repente no le importa tanto el tema de clima, si no le importa tanto más resultados, hay de todo. Te gustará más alguna, te gustará más otra, pero hay de todo. Y hay ocasiones inclusive, así como tú hablas de matchmaking, donde, por ejemplo, cuando tienes que completar el cuadro del grupo ejecutivo, ¿no? Donde el gerente general te dice cómo es cada uno de sus gerentes, y no necesariamente tienes que encontrar a alguien que tenga las mismas cualidades que tiene este grupo, sino buscar cuál es la que le falta al grupo para lograr ser un grupo que va al siguiente nivel. Entonces tienes que ser capaz de hablar con el gerente general o el presidente del directorio y decir, ok, en tu grupo, ¿qué te está faltando? Está faltando alguien que me haga crecer. Ok, eso es lo que tenemos que buscar en este gerente. O me está faltando alguien que me dé pausa. O me está faltando alguien que me traiga a tierra y me aterrice números. O me está faltando alguien con mucha ejecución. Entonces, no solamente es el match con la cultura,
sino adicionalmente cuando sumas capacidades grupales, en ocasiones hay alguna carencia que quieres llevar. Claro, Es interesantísimo y es apasionante, qué además. lindo. Sí. Oye, Ricardo, hace rato nos decías pues que uno tiene que fijarse o ir pensando en los siguientes dos pasos, ¿no? Cuando estás en una empresa. Pero bueno, ¿cuáles son tus siguientes dos pasos? ¿Qué más quieres hacer? ¿Qué más te queda? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Era tuya. Sí, sí. Mira, a ver, mi siguiente paso es muy a largo plazo porque yo tengo 61 años. Yo calculo que voy a hacer esto por los siguientes 10 años, más o menos. Yo me imagino que en los siguientes 3, 4, 5 años ya debo tener definida mi sucesión, por ejemplo. O sea, una de mis principales tareas en el largo plazo es manejar sucesión, que es algo que yo lo receto mucho a mis clientes. Los gringos le dicen walk the talk, no tienes que Claro. hacer lo que dices. Mi siguiente paso, hermano, tiene mucha más relación con mi vida afectiva y mi vida familiar, más que con mi vida laboral. Con mi vida laboral, quizá empezar a afianzarme y dedicarme más a asesorías y directorios, pero fundamentalmente pasar más tiempo. Yo tengo una nieta que vive en España, quiero vivir más tiempo entre los dos países, y tengo deudas de tiempo con mi familia que tengo que pagar cuando todavía el cuerpo Claro. cuando todavía el cuerpo me da. Y con intereses, ¿no? Y con intereses. Pero me divierte lo que hago, afortunadamente. Claro. Y cada vez más pienso que uno no se puede guardar todo para cuando te retires, porque cuando te retires no vas a tener fuerza. Yo hace poco tuve un susto de salud que afortunadamente no fue nada, pero que me hizo pensar durante unos días que podía tener un tema complicado. Y, y había leído justamente un nuevo término que hay con el que se definen algunas personalidades, que no sé si tú lo has leído, que se llaman los YOLOs. Así como había los yuppies o como los YOLOs es un acrónimo en inglés que significa You Only Live Once. Tú solo vives una vez. Que es lo que antes se decía, pues carpe diem. Y que yo de alguna manera, cuando se lo explico a mis amigos, a mi equipo, es el vino caro, tómatelo hoy. No lo guardes para una ocasión especial. La ocasión especial es hoy. Es este fin de semana. Es cuando cuando ves a tus hijos, es cuando ves a tu mujer, es cuando ves a tus amigos. Entonces, yo creo que eso es en lo que estoy trabajando más que en mi siguiente paso profesional. En eso que te estoy diciendo, vivirlo, porque no lo estoy viviendo tanto, que soy honesto, en hacerlo, en empezar a disfrutar más. A pesar de que soy una persona que disfruta de la vida, pero me puedo hacerlo un poquito más. Siempre se puede un poquito. Siempre. Oye, Ricardo, muchísimas gracias por tu tiempo, por toda la apertura, todo lo que nos has compartido a mí y a la audiencia que está detrás de estas cámaras. Creo que hay muchísimos aprendizajes. Yo sé que tienes un video en TED Talk, voy a asegurarme de que se incluya también ese link para que... Hemos hablado mucho de temas que toco en ese video. Sí, pero hay cosas que se complementan, creo que va a servir muchísimo. Y bueno, te invito por favor a que des las últimas palabras a la audiencia, ¿no? Sí. Mira, Jorge, primero agradecerte. A mí me encanta este tipo de conversaciones. Me gusta compartir sin miedo con la gente más joven sobre todo, de que la forma más corta quizá de llegar a obtener las cosas que uno quiere es a través de cometer errores. Aunque suene contraintuitivo, es eso. Y confiar en que las cosas se van a dar. Y yo creo en la profecía autocumplida. Yo creo que cuando tú te propones que algo va a pasar, tú lo decías hace un rato, creo que lo decía tu abuela, no quieras tanto algo que de repente se te da. No, es que eso es así. La profecía autocumplida yo creo que existe, pero siempre y cuando uno chambee para eso. Así que nada, los invito a trabajar por vuestros sueños y por vuestros objetivos. Es la forma más rápida de llegar a tenerlos. Muchísimas gracias, Ricardo. A ti.